Y así comienza este espacio de libertad. Prepárate para escuchar las más alentadoras historias de vida relacionadas con la salud mental y emocional. Yo soy Leo Gómez LG y esto es Psicoconfidencias Podcast. Saludos, estimados amigos de la comunidad de JAI y especialmente a todos nuestros amigos de esta comunidad Catarsis, para quien esta producción va dirigida de manera exclusiva. Pues bien, hoy tenemos una vez más un nuevo episodio de nuestro podcast Psicoconfidencias, en donde traemos a un invitado especial para que ellos nos cuenten su historia y cómo esa historia puede servirnos para inspirar a otros a salir adelante en cualquiera sea la situación que pueda estar viviendo, experimentando, enfrentando en el momento presente. Y ya entonces para esta psicoconfidencia del día de hoy, les presento a nuestra invitada especial del día de hoy, que es nuestra amiga Yosune. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ya dependiendo del lugar en el que todo el mundo esté escuchando, ¿no? Por aquí. Y en primer lugar, pues eso, gracias Leo por darme la oportunidad de estar aquí hoy y bueno, y de hablar de ciertas cosas que no es que se hable demasiado, pero que considero que es sumamente necesario. No me voy a adelantar, eso sí que voy a empezar diciendo que bueno, mi nombre es Yosune Muñoz, soy de España, del norte de España, y bueno, pues yo nací debido a un problema en el parto, pues con una discapacidad física que, bueno, no quiero decir que esto no sea una situación dura, porque sí que lo fue, ¿no? Al fin y al cabo, pues una niña pequeña, pues el enfrentarse a cirugías, a rehabilitaciones o sesiones de ejercicios interminables durante año tras año, pues sí, es algo que te marca, pero precisamente, aunque esto pueda ser duro, pues de puertas para afuera, de lo que yo voy a hablar el día de hoy es de algo que pues no mucha gente conoce y que digamos que cada uno de nosotros lo llevamos en nuestro interior, ¿no? Ese sufrimiento interno. Y en este caso, pues yo voy a hablar hoy sobre mi experiencia con la ansiedad generalizada, exactamente. Este es un tema muy interesante, en verdad, así que te agradezco mucho haber aceptado la invitación a este episodio, esta programación del día de hoy. Y ya que este tema es tan interesante, me gustaría en primer lugar preguntarte cómo fue tu experiencia inicial, cómo fue tu encuentro cuando descubriste lo que era la ansiedad y se convirtió en una ansiedad generalizada. A ver, cuéntanos. Pues mira, echando la vista atrás y con todo lo que uno aprende después de todo este camino andado, pues yo me di cuenta que la ansiedad yo no sabía lo que era, pero sí que mi cuerpo me estaba dando avisos desde hace tiempo. Como hace un momento que me has estado comentando, pues el tema de los picores o la reacción alérgica en todo el cuerpo, en espalda, cuero cabelludo, en las palmas de las manos, pues bueno, así empecé yo. Y de hecho, por ese motivo tuve que acudir al servicio de urgencias, ¿no? Pues para que me dieran el correspondiente tratamiento antihistamínico, ¿no? Lo que se le receta a las personas que tienen ciertas alergias. Sí. Y claro, eso derivó a que también me hicieran exhaustivas pruebas de alergia y claro, allí no salió nada, no salió nada. Y ya después de eso, pues empecé con síntomas muy variados que yo no entendía. Pues de repente un día amanecía con mucho dolor de cabeza, con visión borrosa, con muchos ardores y dolores de estómago, y con cada uno de estos síntomas, pues ¿qué hacía yo? Me iba a mi médico de cabecera, mi médico de familia, ¿no? El médico Claro. primario. Y claro, pues ese médico en ese momento lo único que hacía pues era tratarme los síntomas. Pues el día que iba con el dolor de estómago me daba pastillas para el estómago, el día que iba con una cierta alergia, pues toma esta cremita para que te pongas esta cremita. Y claro, hasta que al final recuerdo que no mi propia médico de cabecera, sino un suplente, pues volví nuevamente después de ya muchas veces ir a consulta, pues me trató ese médico suplente y se quedó unos minutos analizando mi historial. Y llegó un momento en que me dijo, ¿no te has dado cuenta que la sintomatología que estás llevando desde hace meses, esto es ansiedad? Digo, pues no, es la primera noticia que tengo. Y entonces ahí fue que me diagnosticaron ansiedad por primera vez. Qué importante que ella ha sido un suplente
que pudiera descubrir esto para diagnosticar en ti específicamente el tema de la ansiedad. Aquí estamos hablando de una ansiedad patológica, ya no solamente esa ansiedad natural de la persona. Y no sé, quizás para ti ha sido la primera vez que oías el término o que estuviera relacionado con los síntomas. Estabas lo que se llama somatizando la ansiedad, eran síntomas psicosomáticos. Entonces, ya luego de ahí en adelante, gracias a que esa persona por fin se dio cuenta de la situación, porque te estaban aplicando, según me cuentas hasta el momento, pura medicina curativa, nada preventivo, nada hacia las raíces, hacia dónde estaba Claro, el origen del problema. para Entonces, eliminar los síntomas, sí. Al final, pues eso, sigues igual, pues al día siguiente con otros síntomas diferentes y nadie te sabe decir exactamente qué tienes. así es, claro, porque te solucionan un poquito el síntoma como tal que estás presentando a nivel físico, pero la raíz está allí produciendo otro tipo de sintomatología. Ahora bien, luego de ese encuentro, de conocer, de encontrarte con la ansiedad, ¿cómo fue tu historia? Cuéntanos tu historia para que la audiencia que pueda escucharnos vea cómo has podido vivir y cuánto tiempo fue toda esa experiencia con la ansiedad generalizada como tal. Claro, yo con la ansiedad generalizada he vivido 12, 13 años, o sea, Wow, bastante tiempo, bastante, ¿no? sí. Y claro, una vez que este buen médico por fin me hizo ver la luz que tenía ansiedad, pues directamente me mandó a unos cursos de relajación para aprender a relajarme y a la par también, pues para que iniciara un tratamiento psicológico con un médico psicólogo que estaba también ahí mismo en el centro de salud, en la sanidad pública, la sanidad gratuita, ¿vale? Y entonces, bueno, yo empecé a acudir a los cursos de relajación y por ahí perfecto, ¿no? Ya estaba pues aprendiendo una herramienta que no conocía y que, bueno, aunque era en principio complicado el integrarla en mí, porque al final, bueno, ya sabes, Leo, que cuando uno tiene ansiedad, pues al final está siempre en estado de alerta y el que te diga, no, túmbate ahí, relájate, respira profundo, es como que algo surrealista, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues fui derribando resistencias y ahí que fui mejorando con eso. Pero claro, por otro lado, ¿qué pasó con la consulta psicológica? Pues yo acudí a la primera consulta y pues le comenté a la psicóloga lo que pasaba, de por qué se originaba todo eso, de mi ambiente familiar, bueno, luego también del el tema de también ambiente laboral, ¿no? Y en otros ambientes, en el tema, por ejemplo, de formación o de estudios, pues también ahí tuve ciertos problemas que todo se juntó, se hizo una bola y al final pues estalló en mi ansiedad. Y recuerdo que conforme le contaba yo estas cosas a la psicóloga, pues la respuesta que recibí fue, aguanta. Y yo pensé, digo, pero si eso es lo que llevo haciendo toda la vida, yo vengo aquí para ver si tú me puedes dar herramientas, si me puedes dar vías de cómo afrontar todo esto. Pero eso de aguanta es que ya lo estoy haciendo por mí misma. Por aguantar es que se comienzan a aflorar esos síntomas de tanto aguantar. Claro, eso es, eso es. Y entonces ya en vista de eso, pues no sé si acudí, creo que a otra consulta más. Y pues claro, yo pensaba, digo, pero esta psicóloga es que no me está sirviendo para nada. Y digo, ¿a qué otro especialista o otro psicólogo podría acudir? Claro, en ese momento, pues yo no tenía capacidad económica como para decir, vale, pues elijo un buen psicólogo de pago, oye, y me voy allí. Y entonces lo que hacía era que cuando estaba en la sala de espera, yo que soy muy observadora, pues iba observando a otros psicólogos que también trabajaban en la misma planta. Y sí que pude ver, por ejemplo, a otro psicólogo más, pero lo estuve observando muy, muy detenidamente y me daba cuenta que actuaba de una manera como protectora o paternalista. Y eso tampoco es la actitud ideal para que tú puedas ayudar a un paciente con ansiedad. Entonces dije, jolín, pues aquí no tengo nada que hacer en la sanidad pública. Digo, pues ya agarré la puerta y me fui. Y claro, pues esto te lleva a un camino de autoconocimiento que he de decir que es muy largo. Claro, no sabes tú las cosas, tienes que ir aprendiendo y tienes que ir enlazando y relacionando cada cosa que pasa para llegar a hacer un puzzle completo, ¿no? Y entender de por qué estás así, ¿vale? Y claro, pues esto yo no se lo recomiendo a todo el mundo precisamente por eso, porque requiere una implicación de uno muy grande y sobre todo un nivel de estudio de uno mismo que
pues es complicado hacerlo cuando uno no tiene formación. Pero sí que he de decir una cosa, algo muy importante, y es que, bueno, al final todos tenemos talentos, hasta incluso el que, no tiene, el que dice que no tiene talentos, los tiene. Lo que pasa que los tiene por ahí escondidos o sin descubrir, ¿vale? Y uno de mis talentos, por suerte, ha sido pues que yo soy una persona, lo que se llama ahora, no sé si alguien habrá escuchado este término o tú, Leo, lo habrás escuchado alguna vez, las personas paz. ¿Tú has escuchado este término alguna vez? Personas paz. Paz, sí, No, no P-A-S. exactamente, no exactamente. Sí, pues precisamente, claro, no es un término que se haya escuchado demasiado, ya te digo, yo lo conocí casi recientemente y entonces cuando dijeron las características dije, pues fíjate, ¿no? Se me encendió la bombilla y dije, ah, mira, esa soy yo. Claro, las personas paz, por lo que nos caracterizamos básicamente, es que somos personas sensibles porque tenemos, pues nos emocionamos muy fácilmente con cualquier cosa, no importa, con una película, hablando con una persona de ciertos temas, Sí, hablando de uno mismo. Y luego también tenemos gran capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Eso por un lado. Pero también lo que tenemos las personas paz es que percibimos muchas cosas que la mayoría de la gente no percibe, ¿no? Pues, por ejemplo, yo te conozco de primeras y ya más o menos ya te estoy haciendo la radiografía sí. porque tú me transmites, ¿no? Pues eso, ¿con qué intenciones vienes? Como un ¿Sabes? análisis. Claro, eso es, eso es. Y la verdad que es un análisis infalible, ¿eh? Porque, claro, no te puedo hacer la radiografía exacta, porque igual estoy compartiendo por primera vez contigo, qué sé yo, media hora, una hora. Con eso no se puede, pero sí me llevo muchos datos de ti, que eso me sirve para decir, oye, pues merece la pena dedicar tiempo a conocer más a Leo, o no, no merece la pena por esto y por esto, Claro. ¿no? Y entonces, claro, esa característica, ese talento especial con el que yo he nacido, pues lo he usado para, para llegar a ese resultado final de por qué yo desarrollé esa ansiedad generalizada. Y claro, ha sido un camino muy largo de años, por eso digo que esto no es posible que lo pueda hacer todo el mundo, sino una minoría. Y esto no lo digo desde la prepotencia, sino desde de la más sencilla humildad. Yo entiendo lo que quieres decir y qué Eso significa es. exactamente, son como unas siglas, ¿qué significa paz? Sí, persona altamente sensible. Persona altamente sensible. Ok, qué bueno, todos los días Sí, aprendemos algo, ¿no? Creo que me puedo identificar dentro de ese tipo de personas. He experimentado también eso que tú dices, ¿no? Y tener esa capacidad de lo que nosotros, yo que vengo de un mundo religioso, hablamos de discernimiento, el discernir, que es esa especie de análisis o de escaneo de las sí, personas que afloran a través de su accionar y de su conversación, su manera de hablar, su manera de, la imagen que presentan al momento de no conocerla y cómo se sí, desenvuelve luego. Entonces, creo que me puedo identificar dentro de ese grupo de personas y también me identifico mucho con lo que mencionabas acerca de la salud pública y la forma en cómo te sentiste impotente, que no hallaste solución a través de eso. Yo tengo que hacer la salvedad claro. de que en mi caso yo viví en dos épocas distintas de mi vida. La experiencia con el trastorno mixto, que en mi caso fue de ansiedad con depresión, y Sí, en la primera época de mi vida debo hacer la salvedad y agradecer a la salud pública de que me llevaron al lugar, al mejor lugar de salud pública que había para el momento y el tratamiento fue de verdad y eso lo estaré compartiendo en mi blog. Aquí mismo en la sí, comunidad Catarsis estoy haciendo un blog escrito y voy a estar compartiendo detalladamente toda esa historia como lo he venido haciendo y quiero aprovechar y agradecer a quienes han apoyado y se han interesado y les ha parecido edificante la historia, el compartirla. Y allí voy a contar específicamente de esto que estoy diciendo, ¿no? De cómo, y ese es el capítulo que viene próximamente, de cómo fue la atención, mi experiencia estando internado en un hospital o en un servicio, porque el hospital no es psiquiátrico, el hospital tiene un servicio de psiquiatría en donde allí me atendieron a mí y me fue muy bien, tanto que en 15 días ya yo estaba totalmente, había superado totalmente ese cuadro, ¿no? Tan fuerte con el cual ingresé al hospital. Pero luego vino otra etapa de mi vida en donde, que es la más reciente, de la que salí hace un poco más de 3 años, y
allí sí me costó muchísimo la situación del país, la crisis de Venezuela hizo que ese centro de salud pública fuera cerrado. Emigraron del país los psiquiatras, psicólogos que trabajaban allí. Ujú. Y bueno, me tocó andar buscando ver dónde encontraba y conseguí en un lugar que hace poco compartí, Sí, eh, lo leí, por cierto. sí, en el Parque Lo estuve Social. leyendo. Esto es una institución, digamos, semiprivada, porque pertenece a una universidad del país. Y allí realmente no logré encontrar, por decir así, lo mismo que sucedió en la primera etapa de mi vida. Y me pasó un poquito de eso que tú estás comentando hace un momento, acerca de sentir que no me estaba ayudando, especialmente la persona que fungía como psiquiatra. El psiquiatra me decía algo parecido a eso, como de aguanta. Él me decía, siempre ilustraba, no puedo olvidar que él me decía que todos mis problemas los agarrara y los tragara, y Sí. como que hiciera de tripas corazón, o que eso me soltara, me liberara de eso. Pero yo no le entendía a él lo que Ujú. me trataba de enseñar con eso, porque yo iba a cada mes a la consulta con el mismo problema y la misma carga, tanto que este amigo, que a pesar de todo le agradezco que me haya atendido y que haya hecho lo mejor que pudo hacer por mí, me ayudó mucho a conseguir medicinas por donación, porque en el país estaba la situación difícil. Y bueno, no me ayudó con esos consejos, pero sí con un poco con la parte de medicina. Y bueno, hasta se molestaba porque yo le decía a él que es que no, yo no me sentía mejor. Él quería que yo en la próxima consulta, con ese consejo de que tragara mis problemas y eso, que yo fuera a la próxima consulta y le dijera, doctor, estoy completamente sanado. Y como él me preguntaba, yo le decía Ujú. que yo llegaba cada día peor. Entonces ese hombre se perdía los estribos muchas veces, se molestaba. Eh, Ujú. y no entiendo por qué, siendo un profesional de la salud mental. Pero bueno, a pesar de eso, en algo me pudo ayudar, todo suma. Y luego de ya no estar yo en ningún tratamiento médico, ni farmacológico, ni de ningún tipo, ya no pude seguir asistiendo a ese servicio. Fue cuando comencé poco a poco a salir a flote, a superar, si supieras, ¿no? Claro, tiene que ver un poco con algo ya introspectivo, con algo mío que comencé a como que a darme cuenta a valorarme y a tener amor propio y a levantar la autoestima. Y así verdaderamente fue como fui saliendo de todo eso. Aparte del campo espiritual en el que me desenvuelvo, que había mucha oración y mucha búsqueda de las cosas espirituales para salir adelante y todo eso. Y también sirve para medicina, porque complementa la parte psicológica, eso de la parte espiritual. Entonces me identifico con eso, pero quería antes de ir acercándonos ya al final, saber cuáles fueron los síntomas más característicos de tu ansiedad generalizada y cómo eso afectaba puntualmente algún área de tu vida, sea laboral o de qué otro índole. Claro, así como dije al principio que mi cuerpo me empezó a dar avisos teniendo reacciones alérgicas por todo el cuerpo muy fuertes, pues el siguiente episodio ya fue un digamos que un ataque de ansiedad como se conoce, ¿no? El síntoma más común que es el no poder respirar, tener respiración agitada, el que te falta el oxígeno y que piensas que te vas a morir, ¿no? Yo ese momento me pilló, me acuerdo en el trabajo y yo decía, por favor, llamar a una ambulancia, que me muero, que no puedo respirar, por favor, ayuda. Eso era todo lo que yo decía, ¿no? Pero claro, en vista de que esta ansiedad duró tantos años, pues al final desarrollé, pero todo tipo de síntomas. O sea, desarrollé una rosácea que es como una especie de alergia en la cara que se te inflama mucho, duele mucho, escuece mucho y pica mucho por aquí. También desarrollé dermatitis atópica por detrás de las rodillas, que también es algo muy molesto y pica muchísimo. Desarrollé pues dolores de cabeza continuos, o sea, insomnio. Luego dolores musculares, o sea, en un mismo día podía empezar el día con dolor de cabeza, seguir con dolor en la parte alta de la espalda, después en la parte media y después en la parte baja, todo en el mismo día. Quiere Mareos. decir que tu ansiedad fue básicamente psicosomática, mucho efecto en el cuerpo, mucha manifestación de esa ansiedad a nivel Sí, corporal. sí, sí. Y luego, sobre todo, ya en los últimos tiempos, pues empecé a tener lo que se conoce como desdoblamiento de cuerpo, que yo no me imaginaba que esas cosas podrían pasar. Recuerdo que estaba en el salón de mi casa viendo televisión, o sea, y sentía como que mi cuerpo se salía de mí
Y claro, yo intentaba hacer de todo, hacer meditación, nada, ver una serie de televisión o algo que me distrayera, nada, leer, nada, irme a dormir, ni mucho menos, porque era de noche, era hora de dormir, irme a dormir, ¿y qué voy a dormir si así no podía dormir? ¿No? Y entonces, pues ese síntoma, la verdad que me impactó mucho y me dio mucho miedo. Sí, es Y, tremendo. O sea, en la parte física te afectó bastante. Y eso que mencionas hace un sí, momento es el síntoma que se conoce como la desrealización. Fue uno de los peores que yo experimenté, junto mm, con la despersonalización. Y eso que tú dices de la desrealización es como, sí, es como un desdoblamiento y es como entrar en una dimensión desconocida. Tú estás allí mm, como en las películas esta, por lo menos de Ghost, de donde la persona muere y anda el fantasma por allí, sí, la gente y nadie lo ve, uno se siente así entre la gente, que uno es como un sí, fantasma que igual, igual, está viendo la historia de la vida desde otra dimensión. sí, sí, Eso es sí. terrible, la despersonalización, y eso me generaba angustia terrible y ganas de llorar y me sentía que estaba enloqueciéndome, que me estoy volviendo Mm, loco, lo que yo decía en mi sí, cabeza. sí. Claro, pero ya cuando fui descubriendo más cosas y me di cuenta que todo venía por la falta de autoestima, pues allí es como que se me iba abriendo una ventana de por fin voy viendo la luz, ¿no? No del todo, pero ya cuando tuve esa información reveladora, pues eso me ayudó mucho, ¿no? Y al final, claro, como este proceso lo tuve, el descubrimiento de todo lo tuve que hacer yo sola, yo recomiendo a la audiencia ya sea que estén acostumbrados a leer o no, no importa, que revisen biografías de personas que ellos consideren exitosas, no importa en qué ámbito, en el deporte, en la literatura, hasta en la política, o sea, personas pues que se dediquen, que sean actores o actrices, que se dediquen al arte, o sea, lo que sea, pero que revisen biografías, porque gracias a eso, a ese consejo que me dio una persona que quiero mucho, pues gracias a eso descubrí las respuestas de que yo necesitaba saber de por qué me estaba pasando eso. Y ya no estuvo solucionado ese tema, porque eso fue como que hace 5 años, ¿verdad? Luego, pues se requiere mucho trabajo más, pero por lo menos ahí tuve las respuestas. Y dije, uff, no estoy mal, ya voy encontrando la información que necesito. Ahora que vamos aquí en este punto de que fuiste encontrando como se diría la salida. Vamos ya para la parte final de este episodio de hoy, a relatarnos un poco qué es la parte que más nos interesa que la persona reciba, quienes nos escuchan, nos ven. ¿Cómo pudiste finalmente sobrellevarlo, superarlo hasta el día de hoy, que ya puedes decir que lo has superado, si así ha sido? ¿Y cómo puede la persona que nos escucha entonces inspirarse en tu experiencia para ellos también hacerlo, superarlo? Pues al final a lo que me agarré yo es al desarrollo interior, al desarrollo personal y emocional, el conocerme yo, qué me estaba saltando por dentro, qué miedos tenía, por qué estaban esos miedos, por qué tenía miedo a decidir o a hacer cualquier cosa que me entraba una inseguridad tan grande, que siempre estaba proyectando a futuro todo, ¿no? Y me angustiaba y me crecía y crecía y crecía la ansiedad. Pues al final pues incluso leyendo libros con información gratuita en redes sociales, en vídeos de YouTube, pues ahí fui viendo y dándome cuenta de que mi problema de ansiedad venía por una falta de autoestima. Y hasta incluso también recomiendo, hay muchas personas que se dedican al ámbito del desarrollo personal o del coaching, hay muchas personas que hacen formación gratuita. Pues Sí. gracias a que escuché las palabras de una persona que hace muchos años que se dedica al ámbito del desarrollo personal y del coaching, pues por ejemplo, esa persona me dio dos momentos, ajá, como el tema de la autoestima y el tema de que los ataques que yo recibía no era porque yo no fuera valiosa, no porque yo no fuera suficiente, sino porque el problema lo tenía la otra persona, pues eso me hizo otro momento, ajá, de dije, oye, pues sí, puede que esté recibiendo estos ataques, pero esto no son responsabilidad mía. La persona que me los está dando, pues ahí tiene que trabajar ella misma en sus cosas, ¿no? Yo ya estoy haciendo lo mío, que es descubrir lo que está pasando, ¿no? Así es. Y, y eso, y luego finalmente, pues ya como vi que esta persona me ayudó en muchos puntos, pues dije, oye, ¿por qué no? Estuve analizando mucho su sistema de formación, qué personas habían cursado sus cursos de coaching antes que yo, y me di cuenta pues que había personas muy reconocidas, ¿no? De aquí, de España, precisamente. Y dije, oye, pues esta persona tal y como enseña su metodología, su forma de hacer, me gusta, y luego además personas influyentes confían en ella.
pues oye, ahí yo me puse a estudiar coaching y ya gracias a una de las técnicas que se usa en coaching para eliminar creencias limitantes, porque claro, uno no solamente tiene ansiedad, pues en este caso por falta de autoestima, sino que también tienes muchas creencias limitantes. Así O es. sea, yo no me creía suficiente, yo me creía que no servía para nada, yo me creía que no podía generar buenos ingresos o ganar mejor dinero al mes. O sea, yo me creía, como quien dice, casi una piltrafilla, ¿vale? Y entonces, claro, gracias al coaching he aprendido técnicas que me ayudaron a eliminar esas creencias limitantes, pero claro, no es suficiente con eliminar las creencias limitantes, sino que luego esas creencias que has eliminado, pues las debes sustituir por otras. Pues bueno, pues gracias al coaching he aprendido esas dos técnicas, que bueno, para el que le guste explorar un poco por internet o por Google o por lo que sea, estas técnicas para tratar las creencias limitantes son la técnica de Robert Dills y la técnica de The Work, el trabajo, traducido en español. O sea, se trata de poner en la mesa esas creencias limitantes y pues buscar la intención positiva, porque hasta incluso las creencias limitantes todas tienen una intención positiva y por eso las sigues haciendo. Creo Entonces, que lo que me estás diciendo, en síntesis, resumiría yo que te sirvió mucho la psicoeducación, educarte en el área de la psicología y cómo manejar todo esto que te estaba ocurriendo. Y bueno, para la psicoeducación queremos invitar a nuestro podcast asociado a este, de donde viene este, que es Psicosalud Podcast, que sale para la comunidad de Olus y Lotus. Y allí estamos mi amigo Tocho, nuestro amigo Tocho y yo, dando psicoeducación. Ya es la parte más educativa. Aquí estamos en un diálogo, en una confidencias, ¿no? Contando historias de vida. Y de esa misma manera, pues cada uno también puede, como lo hice yo, buscar mucha información. Gracias a la internet tenemos acceso a mucha información y que continuamos aprendiendo todos los días en todas las áreas de educación para seguir mejorando como personas y tener una mejor calidad de vida. Ya por motivo del tiempo tenemos que concluir esta presentación del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos han acompañado hasta este momento del video. Agradeceríamos que nos dejen sus comentarios de valor en torno a todo esto que hoy nos ha contado, nos ha relatado nuestra amiga Yosune, para que ella también reciba de parte de ustedes palabras de estímulo y que su historia sea valorada y sea valiosa para quienes la necesiten. Queremos hacer una invitación para el próximo episodio y también recordarles que aquí estamos abiertos a recibir personas que deseen, que nos comuniquen, que deseen participar, también como invitados especiales a este espacio y especialmente a las personas que son usuarios de la plataforma de HAI. Son los primeros invitados para esta sección. No me queda más entonces que darle la palabra a nuestra amiga Yosune para que se despida y vamos despidiendo la sección en el día de hoy. Muy bien, pues nada, para terminar, Leo, pues totalmente transcribo tus palabras y luego decir a la gente pues que eso, que al final que busque a un profesional, le lleve el tiempo que le lleve, ¿no? Que con alguien que se identifique, con alguien que vea, que no le juzgue, ¿no? Y que vaya para adelante con eso, pero por otro lado, muy bueno es también de que uno tome el sentido de la responsabilidad y por su propia cuenta también investigue, porque como acaba de decir Leo, vivimos en la sociedad de la información y a un golpe de clic tenemos un montón de información en la que tú puedes instruirte y puedes aprender, porque no solamente un profesional tiene la potestad de ayudarte a recuperarte en este tipo de situaciones, sino que tú cuando personalmente te implicas al 100% en esto, entonces es infalible, te vas a recuperar e incluso que estos episodios te sirvan no solamente para mejorar esta sintomatología, esta ansiedad o esta depresión, sino que también sigas trabajando en tu interior toda la vida, porque puede ser que superes esta situación ahora, pero en un X de tiempo pues te venga otra situación en la que se te asome el mismo problema de nuevo. Y todo tiene un porqué y todo tiene una razón, pero ahí estás tú para averiguarlo y para responsabilizarte y solucionarlo. Bueno, así que mucha fuerza y mucho ánimo para todas esas personas que puedan estar atravesando por cualquier situación, esperando que esta historia de hoy de nuestra amiga Yosune les haya sido de mucha utilidad e inspiración. Y nos despedimos. Muchas gracias, estimada amiga Yosune. Muchas gracias a toda la audiencia. La invitación es para una próxima
edición de este Psicoconfidencias Podcast. Hasta la próxima.